El siguiente video explicativo será acerca de un instrumento observacional en cuanto al bienestar subjetivo. El instrumento que se utilizará es la escala de satisfacción con la vida SWLS, el cual consta de 5 preguntas referentes a cómo se siente la persona en su vida diaria. En cuanto a la fiabilidad de esta escala, fue analizada a través del cálculo de alfa de Cambridge para el análisis de constancia interna. Las características de los ítems fueron analizadas, comprobados si el alfa de la escala aumentaba con la eliminación de algún ítem y analizando la correlación corregida. Ítem total. Esto es el coeficiente de correlación de Pearson entre la puntuación en el ítem y la suma de las puntuaciones en los restantes ítems. Estos análisis fueron realizados por el grupo de SPSS. En cuanto a la validez de constructos de la escala, fue analizada viendo el programa de relación de la puntuación, obteniendo en la escala SWLS con diversas medidas tales a sentimientos de felicidad, sentimientos de soledad y satisfacción con el ámbito escolar. Instrumentación. Para evaluar la satisfacción con la vida, la escala Satisfacción con la vida fue traducida al castellano, la SWLS. La traducción fue realizada por expertos nativos de ambas lenguas, quedando de la siguiente manera: en la mayoría de los aspectos mi vida es como quiero que sea. Hasta ahora he conseguido de la vida las cosas que considero importantes. Estoy satisfecho con mi vida. Si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría tal y como ha sido. Y las circunstancias de mi vida son buenas. La SWLS, como mencionamos anteriormente, es una escala de 5 ítems que evalúa el juicio global que hacen las personas sobre la satisfacción con su vida. Si bien en la versión original los valores de las respuestas oscilan entre 1 y 7, es la versión al castellano decimos reducir a 5 las opciones de respuestas del instrumento. Las opciones de respuestas van de 1 a 5, donde 1 equivale a estar totalmente en desacuerdo y por otro lado 5 en el cual se está totalmente de acuerdo. La escala suele requerir de 1 a 5 minutos de tiempo del encuestado, quien responde a través de una escala de Likert de elaboración. Las puntuaciones resultantes pueden ir entre 1 y 5, donde las más altas indican que una persona percibe que las áreas de su vida que considera importantes van bien, mientras que las puntuaciones bajas indican lo contrario. Aplicación de la escala de satisfacción con la vida. Esta escala fue aplicada mediante el formulario de Google, la cual fue enviada mediante un enlace al primer ciclo de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, tanto al grupo matutino como al grupo vespertino. Cabe recalcar que el grupo matutino es el grupo control y el grupo vespertino es el grupo experimental. El enlace asignado para los grupos nos llevará a la siguiente pestaña, en donde a primera vista observamos el título de la escala, una breve introducción y unas preguntas de datos informativos, como es el correo, el sexo, el grupo y la edad. A continuación observamos las 5 preguntas que forman parte de esta escala, cada una con las opciones que son muy en desacuerdo, neutro, de acuerdo y muy de acuerdo.
El estudiante deberá rellenar de acuerdo como considere. Al finalizar este formulario, solo tendrá que hacer clic en enviar y así sus respuestas serán registradas. De esta manera se rellenaría este cuestionario. En esta ocasión presentaré los resultados de la encuesta que realizamos a un grupo de participantes de la Universidad de Cuenca. Esta encuesta corresponde al bienestar subjetivo. Para su evaluación ocupamos lo que es la escala de Wiener de 1985 adaptada a nuestro proyecto. 3 de las preguntas que realizamos en nuestras encuestas corresponden a información general de nuestros participantes y 5 de estas preguntas corresponden en sí a la escala de Wiener. La primera pregunta, que es respecto al género de las personas, nos arroja que de nuestro total, que son 28 participantes, 17 de ellos corresponden al género masculino y 11 de ellos corresponden al género femenino. Asimismo, tenemos la siguiente pregunta, que es al grupo que pertenece. Para esta pregunta se hizo una preselección. Entonces tenemos que 17 de nuestros participantes corresponden al grupo experimental y 11 de ellos al grupo de control. Con respecto a la edad, tenemos que 8 participantes tienen 18 años, 8 participantes 19 años, 7 participantes 20 años, 3 participantes 21 años, 1 participante 22 años, 2 participantes 23 años y 1 participante 24 años. Con lo que corresponde a la escala de Wiener, tenemos que en la primera pregunta, que es: en la mayoría de los aspectos mi vida es como quiero que sea, un total del 57.1%, que corresponde a 18 personas, está en un nivel neutro, es decir, que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta pregunta. Un 25%, es decir, 7 personas están de acuerdo, un 10.7%, es decir, 3 personas están muy de acuerdo, un 3.8%, es decir, una persona muy en desacuerdo, y un 3.8%, de nuevo, una persona está en desacuerdo. La siguiente pregunta que tenemos es: ¿estoy satisfecho con mi vida? Dentro de esta pregunta, un 32.9% está en de acuerdo, es decir, 12 personas, un 35.7%, es decir, 10 personas se encuentran en un nivel neutro, que no están ni en de acuerdo ni en desacuerdo, un 17.9%, es decir, 5 personas están muy de acuerdo, un 3.8%, es decir, una persona está en desacuerdo. La siguiente pregunta es: si pudiera vivir mi vida otra vez, ¿la repetiría tal y como ha sido? Para esta pregunta nos encontramos con un porcentaje de que el 25% se encuentra en un nivel neutro, es decir, que no estén de acuerdo ni en desacuerdo. Un 21.4% está en de acuerdo, es decir, 8 personas. Un 14.3%, es decir, 4 personas están muy de acuerdo. Y un 10.7%, es decir, una persona está muy en desacuerdo. Y por último, un 28.8%, es decir, 8 personas están en desacuerdo. La siguiente pregunta es: ¿hasta ahora he conseguido de la vida las cosas como que considero importantes? Para esta pregunta tenemos que los resultados nos arrojan que un 48.4%, es decir, 13 personas están de acuerdo, un 35.7%, es decir, 10 personas se encuentran en un nivel neutro, que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 10.7%, es decir, 3 personas están muy de acuerdo, y por último un 7.1%, es decir, 2 personas están en desacuerdo. La última pregunta que tenemos con respecto a esta encuesta es sobre si las circunstancias de mi vida son buenas. Los resultados de esta pregunta arrojan que un 36
36.3%, es decir, un 39.3%, 11 personas están de acuerdo. Un 17.9%, es decir, 5 personas están muy de acuerdo. Un 39.3%, es decir, 11 personas se encuentran en un nivel neutro, que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y por último, un 3.8%, es decir, una persona se encuentra en desacuerdo. Al analizar estos resultados de la encuesta, nos podemos dar cuenta que en la mayoría de las preguntas la gente se encuentra en un nivel neutro, es decir, que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con respecto a sus vidas. Y también la mayoría de las respuestas nos arrojan un resultado que están de acuerdo, por lo que podemos decir que la mayoría de personas se encuentra más o menos satisfecha con su vida. Conclusiones. Se concluye que el cuestionario es nuevo para observar la intervención de razones de vida en las clases de educación física de estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. Aquí se tomó en cuenta estudiantes de primer ciclo de la sección matutina y vespertina, en grupos de control y experimental respectivamente, en la cual se analiza los resultados emitidos por una plataforma de encuestas en la cual se realiza dicha encuesta referente al SWLS, que significa propiedades psicométricas de la escala de satisfacción con la vida en adolescentes. Y también hemos tomado en cuenta el artículo del bienestar subjetivo en la adolescencia, estudio comparativo de 2 comunidades autónomas en España. Asimismo, los resultados de la encuesta resultada corroboran que los estudiantes siguen una serie de procesos por los cuales describen el análisis del estudiante. Mediante la encuesta, los estudiantes podrán seleccionar las respuestas que a ellos les convenga más cercano, o ellos describan alguna característica que se representen ellos, a las cuales vamos a hacer al final una recogida de resultados para una serie de comparaciones.